Hola, soy Rosana. Soy David. Mi nombre es Solange y en esta ocasión vamos a presentar nuestro proyecto que consiste en la implementación de un motor de búsqueda para la consulta de documentos de una base de datos de Wikipedia. La implementación del motor de búsqueda se llevó a cabo básicamente en dos etapas. La primera etapa, que consiste en el preprocesamiento de los datos, y la segunda en lo que es la indexación. El preprocesamiento consiste en obtener los datos de la base de datos de Wikipedia y transformarlos en una lista de palabras que estén listas para indexar a la estructura de datos. Para indexar los datos, implementamos la estructura de datos radix tree o árbol de prefijos. Para saber qué es un radix tree, primero tenemos que saber qué es un trie. Un trie o árbol de prefijos es una estructura de datos que permite la recuperación de información. El árbol se estructura de forma que cada letra de la clave se sitúa en un nodo. Los hijos de un nodo representan las distintas posibilidades de símbolos diferentes que pueden continuar al símbolo representado en el nodo padre. Esta forma en la que se almacena la información permite hacer búsquedas eficientes en cadenas que comparten prefijos. Ahora que ya sabemos qué es un trie, veremos qué es un radix tree. Un radix tree no es más que un trie optimizado para espacio. En el radix tree, cada nodo que es único hijo se fusiona con su alimento primario, que en este caso es su padre. Esto permite reducir la altura del árbol y por ende utilizar de mejor forma el espacio disponible en la memoria del computador. Ahora veremos una demo de cómo funciona la inserción y las búsquedas en un radix tree. Bien, veremos ahora cómo funcionan las inserciones en un radix tree. Primero insertaremos la palabra algoritmo. Como el árbol está vacío, se creará un nuevo nodo, en este caso es el nodo raíz. Ahora, si insertamos una palabra la cual tenga el mismo prefijo que la palabra anterior, en este caso análisis, vemos cómo el árbol se va armando en función del prefijo que comparten, en este caso es la A. Si insertamos otra palabra, por ejemplo, álgebra, vemos que también comparten prefijos con las dos palabras anteriores, como la A y la ALG. Si insertamos una palabra que no comparta prefijos con las palabras antes insertadas, por ejemplo, si insertamos la palabra estructura, vemos que se creará un nuevo subárbol. Y si insertamos nuevas palabras que compartan prefijos con este nuevo subárbol, cuya raíz es la palabra estructura, por ejemplo, estadio, vemos cómo ese subárbol se subdividirá como pone el prefijo es como raíz. Ahora veremos cómo se realizan las búsquedas en un radix tree. Por ejemplo, busquemos la palabra estadio. La búsqueda comenzará desde la raíz, buscando por los prefijos construidos anteriormente. Busquemos ahora la palabra algoritmo. Podemos ver cómo se realiza la búsqueda también por los prefijos antes construidos hasta llegar a un nodo hoja. Ahora busquemos una palabra que no existe en el árbol, por ejemplo, la palabra analista. Podemos ver que existe efectivamente prefijos a esta palabra, pero la palabra completa no existe en un nodo hoja. Por lo tanto, la búsqueda nos resultará
en una búsqueda sin éxito. Esto fue la explicación de la estructura de datos que implementamos. Ahora continuemos con la siguiente parte del video. Para el caso de buscar por una palabra fallida, lo que debe hacer nuestra aplicación es devolver sugerencias de palabras que puedan ser similares a la palabra buscada. Por ejemplo, nosotros queremos buscar la palabra estadio y por error copiamos una mala palabra, estadia, por ejemplo. Entonces lo que debemos dar como resultados es la palabra, o su palabra sugerida es la palabra estadio. Primeramente, ya que el registry hace la búsqueda mediante prefijos, entonces digamos que estamos haciendo la búsqueda por palabra estadio. Entonces lo que hacemos es buscar la palabra dentro de nuestro árbol. Como vemos, encuentra la palabra o el prefijo st, seguidamente va por su otro hijo, que en este caso es estadio, pero como no es la misma palabra que hemos buscado, va a retornar false. Entonces la sugerencia de palabras funciona de tal manera que, dado el caso de que no se encuentre la palabra buscada, se conserva el último nodo visitado, que en este caso era adio, y luego tiene que dirigirse a su padre, que en este caso es el prefijo, que es est, y luego hace una segunda búsqueda desde el último nodo de los prefijos en común. Por ejemplo, est tendría a ser la palabra o el prefijo que estamos buscando. Estos de aquí tendrían a ser sus hijos que contienen el mismo prefijo. Entonces lo que va a hacer es buscar recursivamente todas las palabras. Entonces lo que aplica es la distancia de Hamming. La distancia de Hamming tiene que ser menor a un cierto valor que se guarda como una posible respuesta. Si no se encuentra ninguno, entonces se aumenta el valor de la búsqueda y se empieza a recurrir una vez más. La distancia de Hamming funciona de tal manera que hace efectivo los códigos de cada bloque y depende de la diferencia entre una palabra de código válida y otra. Por ejemplo, en este caso tenemos dos listas de palabras o de números, en cual va a haber la distancia de Hamming. ¿Qué es la distancia de Hamming? Más que todo es encontrar la diferencia entre cada uno de estos dos. Por ejemplo, acá vemos dos conjuntos de números y tenemos esta lista que difiere en dos, porque el tercero y el quinto número se distinguen de esto y son dos diferencias. Igual en tener y RS son tres, porque tanto en T como en R es una diferencia, en E como en IS es otra diferencia y en R y S es otra diferencia. Entonces tendrían que ser tres como se hace en Hamming. Para nuestro ejemplo, por ejemplo, tenemos las palabras estaría que habíamos ingresado erróneamente y lo comparamos con las diferentes palabras que hemos encontrado recursivamente. En este caso teníamos como recursivas las palabras estadio, estructura, estrueno y estudiante. Entonces aplicamos lo que es la diferencia de Hamming, y entre esta y esta otra palabra la distancia es 1, entre esta y esta es 7, entre esta y esta es 4, entre esta y esta es 5, porque difieren, o la diferencia entre esta palabra y esta palabra es lo que te devuelve como distancia de Hamming. Nosotros hemos puesto un valor como un tope que tiene que ser 3 como mínimo para que sea aceptada como una distancia de Hamming y pueda darse como una sugerencia de palabra. En conclusión, con nuestra distancia de Hamming le habíamos puesto un tope de 3. La única palabra que estaría devolviendo como resultado vendría a ser estadio, porque tiene un resultado de distancia de Hamming 1 que es menor que 3. Y eso sería todo en cuanto a las sugerencias de palabras.
Bien, ahora pasaremos a buscar la palabra Perú. En nuestra demo se observa que se encuentran 7.168 documentos que contienen esta palabra. Si ingresamos a alguno de ellos, podemos observar que efectivamente existe la palabra dentro del documento. Probemos con ingresar a otro documento. En este caso, como el documento es grande, un poco grande, nos apoyaremos en un editor de texto para verificar la validez del indexamiento. Pegaremos y buscamos la palabra. Podemos ver que efectivamente existe la palabra en el documento. Bien, ahora busquemos otra palabra, en este caso la palabra vocacional. Podemos ver que esta palabra se encuentra en 118 documentos. Si accedemos a alguno de ellos, por ejemplo el documento 5, como el texto también es un poco grande, nos apoyaremos en el editor de texto nuevamente. Pegamos y buscaremos la palabra vocacional. Podemos ver que efectivamente existe la palabra. Si entramos a otro documento para ver si el indexamiento es correcto, en este caso el documento tiene harto contenido. Buscaremos la palabra. Podemos ver que efectivamente el indexamiento es correcto. Bien, ahora busquemos una palabra que no se encuentra en el conjunto de documentos que indexamos en la estructura. En este caso, la palabra nacimientos. Podemos ver que efectivamente devuelve 0 resultados, pero el sistema nos sugerirá palabras parecidas a estas. Si buscamos alguna de ellas para verificar la validez de estas sugerencias, podemos ver que nos devuelve 1349 documentos. Si accedemos a alguno de ellos para comprobar esto, podemos ver que efectivamente existe la palabra que se nos sugirió. Si entramos a otro documento para hacer otra verificación, podemos ver que efectivamente el sistema nos ha sugerido una palabra que es válida. Probemos con otra palabra. En este caso tampoco existe esa palabra indexada en ningún documento, pero el sistema nos sugiere las siguientes palabras. Si cogemos alguna de ellas y la buscamos para verificar la validez de la sugerencia, podemos ver que efectivamente la palabra existe en este documento que se nos sugiere. Bien, esta fue la explicación de nuestro proyecto de mini Google que implementamos para el curso de estructura de datos y algoritmos. Gracias por su atención.